China sacó a 700 millones de personas de la pobreza de 1990 al 2010. Y yo dije, 20 años. ¿por qué no estamos intentando estudiar qué hicieron los chinos? ¿Por qué estamos intentando copiar modelos americanos, europeos, cuando hay un país que estaba en una situación mucho más similar a la que vivimos en México, Correcto. sumergido en la corrupción, en pobreza, en inseguridad, en brecha de pobreza, en brecha digital, y ellos lograron en 20 años crear procesos que sacaran a 700 millones de personas de la pobreza? Yo la razón por la que fui a China fue a copiar modelos que pudiera replicar en México. Ok. Esa fue, o sea, la razón por la que yo en un momento de mi vida volteé y dije, debería de ir a China. Fue porque yo en ProMéxico era lo más bajo de la cadena alimenticia, tenía 23 años, estaba Sí. graduándome de Ibero, y me tocó chalanear a algunos de los inversionistas que venían a buscar oportunidades en México. Y yo veía automotriz, autopartes, eléctrico electrónico, y me acuerdo que un chino me contó un poco de China, y yo me di cuenta que uno no tenía ni idea de nada de China. Como que no sé si no fui ese día Sí. al colegio o no nos enseñen nada de China, pero yo no sabía nada de China. Y me cuenta este cuate que China sacó a 700 millones de personas de la pobreza de 1990 al 2010. Y yo dije, 20 años. ¿por qué no estamos intentando estudiar qué hicieron los chinos? ¿Por qué estamos intentando copiar modelos americanos, europeos, cuando hay un país que estaba en una situación mucho más similar a la que vivimos en México, Correcto. sumergido en la corrupción, en pobreza, en inseguridad, en brecha de pobreza, en brecha digital, y ellos lograron en 20 años crear procesos que sacaran a 700 millones de personas de la pobreza? ¿Por qué no estamos volteando a ver qué hicieron? Porque ellos son muy buenos para copiar y lo sabemos muy bien. Cuando México creó el modelo de Maquila, que hizo millonario a China, Sí. los chinos vinieron después de su entrada al Tratado de Libre Comercio, a la OMC, vinieron a México a estudiar el modelo de Maquila en los estados fronterizos y regresaron a copiarlo y mejorarlo. Y así se convirtieron en la fábrica del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no podíamos ir a ver y estudiar qué estaban haciendo que les funcionara tan bien? Y ese era mi objetivo. Entonces yo por eso quería estudiar economía, por eso quería estudiarlo en China, quería entender qué estaban haciendo. Y creí en ese momento, en el 2019, cuando estaba considerando regresarme, que ya era momento para venir a replicar algunas de las cosas que había aprendido. Cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad de conocer a Jack Ma, el fundador del Grupo Alibaba. Y él vino a la universidad y yo pensé que él iba a hablarnos de las maravillas de la transformación digital. Y empieza a hablar y empieza a hablarnos de los peligros de la transformación digital. Nos habla de que si seguimos viviendo en un mundo en el que la tecnología es solamente para unos cuantos, entonces cada vez vamos a tener más pobres con menos oportunidades de dejar de ser pobres. Entonces él hablaba de la importancia y la urgencia de empezar a generar procesos que permitieran que la tecnología fuera abierta, incluyente, colaborativa y muy responsable. Y no lo era así. Y cuando hablaba de esto, yo pensaba en México y decía, es que claro, en México, a ver, ahorita nos dicen números de que somos el país que tuvo mayor crecimiento en adopción de comercio electrónico el año pasado, pero ese crecimiento en el comercio electrónico en México lo vemos representado en las grandes inversiones de las grandes empresas. Pero allá afuera, en la calle, el mexicano que está intentando vender sus camisetas, Sí. el mexicano que hace sombreros, la mexicana que hace mermeladas, el mexicano que hace un mole buenísimo, no es cierto que está ahora aprovechando las herramientas digitales para llegar a nuevos mercados y para ser más eficiente. Es algo de unos cuantos. Sí. Entonces, en China, Grupo Alibaba comenzó un proyecto que se llamaba Taobao Villages. Taobao Villages, el objetivo era trabajar de la mano con los gobiernos locales, las universidades y los microempresarios en las comunidades más vulnerables para ayudarles, uno, a diagnosticar qué tanto le entendían y dos, qué herramientas muy puntuales podían empezar a implementar para poder mejorar sus márgenes y ser más eficientes. Y empezamos a trabajar con una comunidad de nueces a 50 kilómetros de la oficina en el 2010. Sí. De ahí, en 12 años, ya habíamos creado 5,210 aldeas digitales que sacaron a más de 50 millones de personas de la pobreza. Cada aldea digital había creado mínimo 100 negocios digitales a través de plataformas en donde pudieran comercializar sus productos, mejorar sus márgenes, saltar intermediarios. Y en el 2019 tuve la oportunidad de llevar a algunas personas de Guanajuato, del gobierno del estado de Guanajuato,
Y me acuerdo que el secretario de Migración me dijo, Andrés, sería inmoral que llevas estudiando esto 10 años y no vengas a México a enseñarnos cómo lo hicieron. Y dije, sí, o sea, la combinación entre que yo ya quería moverme Sí, sí, y que sí. creí que sí ya era el momento para yo poder replicar algo de lo que había aprendido, dije, pues es esto, y nos vinimos a vivir a México.